Hola, ¿qué tal? Yo soy Mitra Ticutli y pues vamos a hablar de una franquicia que quiero mucho, pero para iniciar vamos a poner la música porque es muy ad hoc. Me encanta, ¿no? Vamos a platicarles un poquito. Aquí está. Bueno, ahí tenemos. Estamos hablando de Alien 3. Para los cuates, por cuando eras niño, la pronunciación no importaba, era el Alien 3. Voy a hablarles un poquito de esta historia, pero representa mucho para mí. Aquí traje las dos versiones, ¿no? Salió para Super Nintendo. Aquí les estoy mostrando para que vean bien el arte. Y para la versión Sega Genesis, que es el que más jugué, es el que más me gusta, que tiene huellas de batalla. La portada tiene que ser igual, me encanta mucho el arte. Recordemos que es del artista Geiger. Y pues siempre fui fan de todas las películas, desde el primer Alien, el octavo pasajero. Me encantó, lo veíamos en la noche. Y ya después me voló la cabeza la de Aliens, la de James Cameron. Fascinante, más acción, ¿no? Y ya esta 3 es diferente, ¿no? La temática, que es David Fincher, ¿no? El creador de Club de la Pelea. Y bueno, vamos a hablarles de los recuerdos, por qué amo tanto esta franquicia, o más bien el juego, este juego en particular. En sí siempre me ha gustado toda la franquicia de Alien, pero este juego me marcó porque fue mi primer videojuego que me compré. Me costó 50 pesos, que en ese tiempo era una super ganga, porque los estaban rematando. Por eso está tan peloteado. Y bueno, antes cuando el ser fanático de una marca, por lo regular Sega, que era lo opuesto, era como ir a contracorriente, era la minoría porque reinaba la competencia que sería Nintendo. Por eso soy más Segadicto o Sega maníaco o ceguero, como lo dicen en España, porque siempre era muy difícil. De todos mis compañeros de la primaria, muy pocos tenían Sega, entonces era complicado hasta en la Fayuca encontrar juegos, era dificilísimo, y pues todo lo tenía dominado el competidor, ¿no? Con Seito y todas las nuevas empresas de Japón que lo apoyaban. Entonces, traer juegos desde Europa, de Japón, cada uno tenía su versión, era complicado. Todo era de Estados Unidos y para que llegaran artículos era muy difícil. Entonces, en esa época, en los noventas, había una empresa que se dedicó a aventarse pues esa gran tarea, esa gran misión. Se llamaba DISAM México, una de las más respetables. O sea, realmente hicieron un gran trabajo. Era muy difícil competir contra el gigante. Y trabajaron para Televisa, que en algunos programas regalaban consolas de Sega en los concursos y todo eso. Y también recordemos que en esa época existían los videoclubs, así como en Estados Unidos que estaba el Blockbuster. En México estaba Videovisa, que eran los más pequeñitos, y los videocentros, que eran los más interesantes. Y en los videocentros es donde rentaban una exclusividad, hicieron un contrato, donde rentaban juegos exclusivamente de Sega. Eso era lo interesante porque cerca de mi casa, en Siderurgia, de la casa embrujada, estaba un gigante donde estaba en el centro comercial de esa plaza, en un local, varios locales, estaba un videocentro, entonces ahí estaba este juego y lo renté y me acuerdo que lo rentábamos, pues yo con mi hermano lo rentábamos y desde el viernes en la tarde, desde que salimos de la escuela, hasta el lunes en la mañana que entregábamos en el buzón el cartucho. Me acuerdo nos lo rentaban y nos daban en unas cajitas de cartón delgado que eran verdes y tenían la palabra Sega, ¿no? De la empresa, y me encantaba, o sea, tener el cartucho, te lo llevas a tu casa y pues ahí lo tenías y era jugar hasta avanzar bastante, ¿no? Y este juego en particular es muy difícil porque entonces no logro encontrarle un género porque es como puzzle con lateral, o sea, movimiento lateral, plataformas y acertijo y bueno, de todo un poco, ¿no? Y bueno, vamos a hablarles un poquito. Aquí tengo algo de información. Escucho la música y haz de cuenta que me siento como volviéndolo a jugar, ¿no? Eso es la magia para platicarles un poco. Por eso estoy aquí, para relatarles todas estas historias tan interesantes.
Alien 3, para los cuates, como les digo, el Alien 3. Es el siguiente nivel de claustrofobia. Es uno de esos raros casos donde el juego de la película es infinitamente mejor que la película misma. Mientras que en el cine la película fue lenta y deprimente, pues al final tremendo, ¿no? Eh, Cuando Ripley salta, ya todos deberían de haberla visto. En la Sega Genesis se convirtió en una carrera contra el reloj llena de adrenalina. Sí, es cierto, porque tenías que estar muy bien preparado para memorizar todo y rápido. A diferencia de otros juegos de Alien o Alien, donde vas despacio explorando, aquí tienes un límite de tiempo muy estricto en cada nivel. Sí, eso es muy, muy valioso. Tu misión siempre es muy fácil. Tienes que, durante todo tu mapa, se, te esconden a ciertos prisioneros, una cierta cantidad de prisioneros, digamos que 6 prisioneros, 8 prisioneros. Dependiendo la intensidad del nivel, van variando. Y tú, sin conocer el nivel, tienes que ir buscando. Ellos están atrapados por esa especie de baba donde están, como en las películas, están atrapados y no se pueden mover. Entonces tú tienes que correr, simplemente lo tocas y ya se libera y cae. Y al momento de estar liberados, te des cuenta del número de prisioneros que están ahí. Si te marcan 6, tienes que buscar los 6. ¿Dónde? Pues ahí tienes que hacer mil maravillas para encontrarlos. Avanzas. Lo interesante es que no nada más es avanzar hacia la derecha, que es lo que normalmente se hace en un videojuego. Puedes regresar, puedes subir escaleras, bajar escaleras, pasar por los túneles. Entonces encontrarlos es lo que debes de hacer. Si fallas, se acaba el tiempo y la cámara se dirige hacia uno y le va saliendo el pequeño aliencito, ¿no? Porque ya quedó, ya anidó adentro de él y va a ser la hora de salir, entonces cuando muere, ¿no? En ese tiempo era mucha violencia, ¿no? Porque gritaban de dolor y morían. Era impresionante. Y al ver esa muerte de ese prisionero, es cuando analizabas, pues estaba aquí, no sabía que estaba escondido aquí. Bueno, ya te vas memorizando. Las primeras veces pierdes y ya vas memorizando en dónde están los prisioneros y así es como puedes ir avanzando. Entonces, yo me acuerdo que las primeras veces pues moría bastante, entonces ya de ahí rescatas y una vez que acabas de rescatar que tu número ya es cero prisioneros, están liberados todos, tienes que encontrar la puerta para salirte de ahí. Entonces cuando corres, encuentras la puerta y ya está abierta, ¿no? Y ya te vas y ya pasas al nivel. Y es lo interesante, pasas el nivel y ya se termina el estrés. Y sí, estoy escuchando esa canción. Ese es ya de los finales. Me costó mucho trabajo acabármelo. Cuando llegué a ese nivel estaba bien complicado porque era como que la cueva de los aliens, ¿no? Donde estaba la reina, y decía, ¿no? Porque había un jefe final también. Y casi siempre era el mismo, pero era más difícil. Era un alien grande y lo matabas disparándole de todo. Pues sí te generaba estrés el reloj cuando llegaba a cero y pues morían las personas y salía la cinemática, ¿no? Y ya acababa el juego. Aquí voy a hablar un poquito de, esta canción está muy chida. Me trae recuerdos, me genera nostalgia, ¿no? Wow. Hasta ganas de llorar me da porque yo tendría 16 años cuando los jugaba. Y me trae recuerdos muy bonitos porque en la secundaria era mi vía de escape y fue como que me salvó, ¿no? Y bueno, Ripley, pues no está indefensa. Regresa Ripley, pues está rampada. Y al principio, si no ves la película, no entenderías si es hombre o mujer, porque está totalmente rapada. Entonces tiene sus armas, su arsenal es el lanzallamas, que normalmente es para matar lo que está cerca. Funciona muy bien cuando ves muchos huevos y antes de que te avienten los chupajuggers, le llamamos nosotros, que son los facehuggers, los que te chupan la cara, que te incuban, y ahí es por donde encuentras lanzallamas y los matas de esa forma más fácilmente. Pero el lanzallamas tiene un límite, tienes que encontrar más combustible para poder tener más lanzallamas. Todas las armas se consumen, tienes que saber gestionar y administrar bien tus armas, tus recursos. Tienes el rifle de pulso, que es la metralleta moderna, donde disparas muy rápido y se te acaban las balas en un segundo. Entonces tienes que saber disparar. Bueno, está el lanzagranadas, ese también es muy bueno.
pero es lento, ¿no? Ese sirve para destruir monstruos a la distancia y para matar a los jefes y destruir puertas. Para los más duros, ¿no? Los enemigos más duros. Y el y había otro, la granada de man. Esa está muy bien para los enemigos que están abajo, que no puedes ver. Le avientas un granadazo y está increíble, ¿no? Las explosiones, la animación de la destrucción de los aliens también está muy buena. Y también inventaron para este juego una tecnología para poner el rastreador de movimiento, ¿no? El que sale en las películas, de que igual no suenan así, pero se ve una mini pantalla en donde está en tiempo real, donde están los aliens y donde están los prisioneros. Los de rosa son los prisioneros. Y es donde te apoyas un poco y corres a encontrar donde no los podías hallar. Lo malo de eso es que dura un poco, porque tienes que ponerle energía, si no, no va a prender. Entonces, aprovechas, ¿no? Vas buscando ítems, es lo que te va dando para seguir avanzando. Para hacer un juego de 1992, la atmósfera era increíble. Los escenarios eran laberínticos, te mueves por tuberías, conductos de aire y zonas industriales oxidadas. Es fácil perderse. Y los sonidos digitales, los gritos de los aliens al morir son sacados directamente de las películas, lo que daba un realismo aterrador para la época. Totalmente cierto, porque me encantaba cuando les disparaba. Y se veía una explosión así increíble, ¿no? Me encantaba mucho ese efecto. Y bueno, se volvió un clásico de culto, ¿no? Porque logró capturar la sensación de ser una presa. Y en la consola Sega Genesis los aliens no solo caminaban, pues también iban por el techo, te salían de la nada escondidos de las sombras y te perseguían por todo el mapa y no paraban. Entonces tenías que moverte muy rápido. Si gastabas balas en ellos, nunca ibas a llegar. Desde el tiempo se iba muy rápido y tienes que seguir avanzando, ¿no? Y bueno, era lo más parecido a estar dentro de una película de terror de ciencia ficción en esos tiempos de los 16 bits. La creación de Alien 3 para el Sega Genesis fue un proceso fascinante porque a diferencia de muchos juegos basados en películas que suelen ser mediocres, este fue desarrollado por un equipo perfectamente que lograron ver el hardware de Sega y lo hicieron muy bien, que es Probe Software. Y bueno, el desafío era terminarlo, ¿no? Me acuerdo mucho. Bueno, ¿qué más pasó? Para 1992, recordemos que para animar a Ripley pues era algo cuadro a cuadro y lo hicieron muy bien, el movimiento es muy fluido. Usaron una técnica de captura de movimiento simplificada o rotoscopía digital para Ripley, que se moviera de una forma realista. Me encantaba mucho cuando estaba así de un lado y cuando giraba. La sensación de realidad, eso estaba muy interesante. Y pues los aliens no eran simples dibujos estáticos, tenían una inteligencia artificial básica que te permitía detectar por sonido y te perseguían por todos lados, ¿no? Desde los techos y te atacaban y eran rápidos. También ayudó mucho el chip FM de Sega, porque ese es el sonido que estamos oyendo, que utilizaba un procesador Yamaha YM 2612. Eso es lo que ayudó bastante. Entonces, bueno, es una gran historia. El juego fue publicado por Acclaim bajo el sello de LJN. Y ya sabemos que tenía mala fama, ¿no? Una fama terrible de hacer juegos muy malos, basados en películas, como Volver al Futuro y Tiburón de Nintendo, ¿no? Sin embargo, Alien 3 fue una gran excepción porque dejaron que Probe Software tuviera la libertad creativa total. Y pues es un juego que me gusta mucho, se lo recomiendo, jueguenlo. Y pues también tiene que ver con el terror. Gracias a estas franquicias de cine se crearon juegos muy buenos que también tienen conexión con otros multiversos como Depredador y diferentes sagas, ¿no? Y también no existiría otra gran saga que me gusta mucho que es Dead Space sin estos juegos, ¿no? Entonces, joyita y pues lo quiero mucho, ¿no? Todavía huele a esos tiempos de videocentro y cosas chidas. Pues por ahora es todo, les agradezco, sigan jugando y si quieren que hablemos de otro juego, pues me dicen, estamos en contacto, soy Mr. Kutli y nos estamos viendo, hasta luego, adiós, bye.